Lo que se ve se cree. Hay gran poder en el ejemplo. Es difícil mejorar si no tenemos otro modelo a seguir más que a nosotros mismos. Un buen ejemplo no solo es inspirador, sino que también nos da un patrón de copia y aprendizaje. No solamente te beneficias más por seguir el ejemplo de otros, también tu ejemplo es vital si tienes que influir en alguna forma sobre otras personas. Albert Schweitzer, el teólogo y filósofo médico francés, sostuvo: el ejemplo no es lo principal para influir a los demás, es lo único. Depende más de tu caminar que de tu hablar, de lo que practicas que de lo que predicas, de lo que haces que lo que dices. El ejemplo, hermanos, es una de las herramientas tremendas que Dios nos dejó para poder influir en las personas. Dice este autor: no hay forma de influir en los demás si no es por tu ejemplo. No hay forma en que nosotros podamos transformar las vidas de otras personas, incluyendo nuestra propia familia, si no es a través de nuestro propio ejemplo. Lo que la gente ve es mucho más importante de lo que escucha, pues la gente practica aquello que ve. Como escribe John Maxwell, el 89% de la gente aprende, de lo que la gente aprende proviene del estímulo visual, el 10% de un estímulo auditivo y el 1% de otros sentidos. Lo que oyen, entienden. Lo que ven, creen. Lo que se ve, se cree. Fíjense que muchas veces nosotros nos desgastamos dando unas grandes charlas, unos grandes sermones a nuestros hijos y a la gente que está con nosotros, pero realmente la gente va a imitar lo que tú realmente eres. La gente se va a inspirar de lo que tú eres y de lo que tú haces, de lo que te ven hacer, mucho más de lo que escuchan de ti. Y fíjense que estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de la fe, porque para la fe no se necesita ver, pero para ser líder, para ejercer influencia sobre los demás, lo que necesitamos es dejarnos ver. Que la gente te vea actuando, que la gente te vea activando, que tus hijos vean lo que tú haces por el nombre del Señor, que tus hijos vean lo que tú haces por la familia, que tus hijos vean cómo tú te conduces diariamente. No les quites ese privilegio. Es a través de ver que producimos cambios en nuestra vida. Estaba Natanael con Felipe, y Felipe estaba tratando de convencerlo. Mira, Natanael, venía a conocer, hay un hombre que se llama Jesucristo, a mí me parece que es genial. Y Natanael le dice: no creo. ¿De Galilea puede salir algo bueno? No puede salir nada bueno de Galilea. Y Natanael le dice: ven y míralo. Ven y míralo. Y ustedes se recordarán del encuentro de Natanael con Jesucristo. Increíble. Lo mira actuar y trabajar de esa forma tan maravillosa, tan sobrenatural, pero también con palabras tan llenas de sabiduría, con un caminar y un servir a la gente, que Natanael se va detrás de Jesús. Le dijeron los mismos discípulos, venían persiguiendo al Señor Jesús, y entonces Él les dice: ¿y qué quieren pues? Y ellos le dicen: maestro, ¿dónde vives? Y Él les contesta: vengan y miren. Vengan y miren cómo vivo yo. Vengan y miren mi calidad de vida. Vengan a verme. Tu familia necesita verte. En tu trabajo necesitan verte. En la iglesia necesitan verte, porque tú eres una persona escogida por Dios para ejercer liderazgo. Recuerden, el 90%, el 89% de lo que la gente aprende de liderazgo, lo aprenden al vernos a cada uno de nosotros. Lo aprenden
al observar nuestra forma de conducirnos. Estamos iniciando este mes de marzo un tema muy bonito, un tema que estamos trabajando en todas las iglesias Verbo alrededor de Guatemala, y es la familia, un plan perfecto. La familia, un plan diseñado por el Señor para transformar nuestras propias vidas, para cuidarte, para bendecirte, para influir en ti a través del grupo que consolida y que forma tu familia. Y el tema específico de hoy es edificando familias saludables. Yo quiero compartirte 4 verdades muy importantes y 4 decisiones que tú tienes que aceptar para poder poner la base y de esta manera tener una familia saludable. Lo primero que tenemos que entender es que luchando solos no podemos ir adelante. Una de las mayores mentiras del maligno es pensar que como cristianos podemos cambiar nosotros solitos, luchar con el pecado utilizando nuestra propia agenda y con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, los cristianos nunca debemos de luchar solos, porque esto no es real. Hay muchas circunstancias en la vida donde la gente que está alrededor tuyo, donde la persona, donde el joven, donde la señorita, la señora que está sentada a la par tuya, es la persona que hoy Dios va a utilizar para bendecirte. Y las primeras personas que Dios utiliza para bendecirnos y para que nosotros podamos vencer cualquier circunstancia de la vida es nuestra familia. Dice acá, los cristianos nunca deben de luchar solos. Por eso Dios hizo a la familia. Por esa razón tan importante, Dios te puso adentro de una familia, para que nunca tú tengas que estar peleando contra la vida solo. Es muy difícil y muy probablemente no lo lograrás. La primera decisión que debemos de tomar es vital y es muy importante. Es entender que el matrimonio es para toda la vida. Esto pasó de moda, ¿verdad? Esto hoy día las juventudes, incluso las mismas juventudes cristianas ya llegaron a confundirse también, porque ya no pudieron entender la solidez de lo que representa la familia, la solidez de lo que es el matrimonio. El matrimonio no es un juego donde nosotros probamos un poquito y se puso muy difícil, entonces mejor agarramos la vida de regreso. Nunca fue el matrimonio para eso. Al Señor Jesucristo le dijeron sus discípulos: Señor, pero eso del matrimonio sí está difícil, ¿verdad? Amén. El matrimonio no es fácil, ¿verdad? Nunca lo dijo la Biblia, nunca lo dijo el Señor. El matrimonio no es sencillo, pero es la forma en la cual Dios diseñó un plan perfecto que se llama familia. La familia nace en el matrimonio. Y si nosotros no logramos de nuevo reinfluir en nuestras juventudes y mostrarle a nuestros hijos que Dios diseñó la familia para protegerlos, para cuidarlos, para darles un futuro mejor y para traer nuevas y mejores generaciones a nuestra patria y a este planeta que Dios nos encargó, entonces estamos fallando en uno de los privilegios, pero también de las responsabilidades grandes que Dios te dejó. Tú debes equipar a tus hijos para que sepan que el matrimonio es para toda la vida. No, es que mi papá y mi mamá solo peleando se pasan ustedes. Bien bravos los patojos, ¿verdad? Bueno, empecemos por ya no pelear. Empecemos por buscar qué es lo que va a cambiar la mentalidad de esta generación que está atacando muy fuerte a la familia, que está minando sus bases, que las está destruyendo aún entre los jóvenes cristianos, aún entre los jóvenes, como yo iba a decir, pero no, entre los que ya somos más maduros. Si nosotros no regresamos a la palabra del Señor, a entender cuál fue su plan para ese diseño precioso, la familia se va a seguir haciendo cada vez más débil, y por lo tanto la sociedad, y por lo tanto la misma iglesia. El plan perfecto de Dios es el matrimonio, es para toda la vida. Los que se casan deben de decir no al divorcio, no
al divorcio. Cuando mi esposa y yo acabábamos de tener a nuestro primer hijo, Samuel, tuvimos una crisis matrimonial absolutamente fuerte para mí. Yo nunca me imaginé que podía tener tanto tristeza, tanto malestar en mi corazón, tanta decepción de lo que podía ser el matrimonio. Y un día súper furioso, después de que habíamos tenido una pelea de aquella de titanes en el ring, ¿verdad? Esquina contra esquina, ¿verdad? Esa cama no parecía una cama, parecía un cuadrilátero, ¿verdad? Era puro box esa cosa. Le dije, se acabó, me voy de aquí y quédate tú con ese patojo. Fácil, ¿verdad? Me fui, hermanos, me fui de la casa. Por 2 horas, dice mi esposa. Ya cuando andaba allá lejos ya estaba llorando yo, ¿verdad? Estaba muy triste, especialmente porque dije algo muy malo. Esto se acabó. Y yo había entendido desde joven esta gran verdad. El matrimonio es para toda la vida y para toda la vida únicamente. No existe otra alternativa, no existe otra salida bíblica. El matrimonio se pelea, se vive y se lucha día con día. Regresé a las 2 horas, como dijo mi esposa, ¿verdad? Como el perro arrepentido, ¿verdad? Con su mirada. Regresé, hermanos. Regresé, pedí ayuda. Llegaron los hermanos ahí como que era ambulancia, ¿verdad? Pero yo le dije algo a mi esposa que quisiera que tú lo grabaras en tu corazón. Nunca jamás yo vuelvo a decir esto. De mi boca nunca jamás vas a escuchar decir esto se acabó. Y me he mordido la lengua, hermanos, pero he mantenido mi palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra tiene un poder tremendo. Y si yo vivo amenazando y ya vas a ver, y te voy a mandar con tu mamá, andate con la tuya, se vuelve eso una realidad el día de mañana. El día de mañana las cosas que uno confiesa se vuelven una realidad. Así que el Señor nos manda a entender que el matrimonio es uno y para toda la vida. Entender que el matrimonio es para toda la vida. Miren lo que dijo Jesucristo. Estaba el Señor Jesús y Él lanzó muchas parábolas en ese capítulo. Empezó a explicarles muchas cosas que estaban ocultas y que estaban secretas. Él les dijo, esto se los explico a ustedes que tienen el privilegio, porque mucha gente ha querido entenderlo desde hace mucho tiempo y no lo han logrado. Y empieza el Señor y empieza a contarle muchas parábolas y las amarraba con los textos del Antiguo Testamento, con las profecías que se estaban cumpliendo. Él les dijo, por esto todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué les estaba diciendo el Señor eso? Porque Él les había dado muchas parábolas nuevas que ellos jamás en su vida habían escuchado. Estaban asombrados de la sabiduría del Señor. Porque además Él había dicho, ¿saben qué? Esto fue lo que dijo el profeta Isaías. Y esto es lo que estaba escrito desde el tiempo atrás en la profecía de Jeremías. Él amarraba la información nueva que le estaba dando con el escrito está, con lo que ya estaba escrito y que sabían que era la palabra sólida que nunca debían de descuidar. Hoy día el matrimonio sufre tanta violencia, el matrimonio sufre tanto ataque, que debemos aprender estrategias nuevas basadas en la palabra del Señor. No es lo mismo lo que están viviendo los jóvenes de ahora que lo que nosotros vivimos hace 20 años. No es lo mismo. Y si tú no eres, como dijo el Señor Jesucristo, como hace el papá, como hace el padre de familia, dijo, del tesoro bueno que él tiene, saca las cosas nuevas y las junta con las cosas viejas. La base de la Biblia tiene que seguir siendo, pero tú y yo tenemos que estar listos para entender lo que está pasando en este momento con nuestros hijos, lo que está pasando en este momento con tu esposa y con tu esposo. ¿Cuál es la estrategia que Dios quiere que uses? No pienses que porque funcionó hace 35 años con tu papá,
te va a funcionar exactamente igual a ti. Que porque tu mamá te decía estas palabras: mi hijito, si usted vuelve a venir tarde, de la oreja lo voy a levantar y lo voy a llevar. No quiere decir que eso va a funcionar en este momento. Y que los mismos ejemplos que se usaron en el pasado tienen que ser actualmente los que tú uses ahora. Tienes que estar actualizado, tienes que ver qué es lo que tus hijos están entendiendo, tienes que entender qué les están diciendo en el colegio, tienes que estar seguro de que estás sacando cosas nuevas para que ellos puedan entender lo que tú quieres decir, para que ellos puedan entender y puedan interpretar la Biblia con las cosas nuevas que ellos están viviendo, ¿verdad? Me recuerdo que mis hijos estudiaban en un colegio muy moderno, ¿verdad? Estilo europeo, ¿verdad? Abiertísimos, ¿verdad? Ellos, uno creo que estaba en primero básico y la otra niña estaba en sexto primaria. Y ellos enseñaban de todo y les enseñaban: miren, así niños, estas son las posiciones en sexto primaria que deben de ponerse porque estas son las más seguras, las que no traen no sé qué. Y va a hablarles de un sexo que ellos apenas estábamos nosotros empezando a presentárselos. Y cuando llegaron a la casa, ¿verdad? Un poco tímidos y un poco nerviosos, pero la niña nos dijo: mira, nos enseñaron esto y esto. Y ay, Dios mío, decía yo, nunca me habían azareado tanto. Me asusté. Pero eso me hizo meterme a buscar cuál era la nueva forma en la cual los colegios modernos con tendencias liberales, los que se llaman progresistas, ¿verdad?, que están pensando que el mundo lo van a componer a puros mensajes científicos, entre comillas. Me metí, hermanos, me metí a buscar una respuesta que me quitara la angustia que estaba viviendo. ¿Cómo yo le puedo quitar de la mente a mis hijos que esto le están diciendo, esto es natural, eso puede ser desde jovencitos, y si tú quieres ser jovencita, jovencito, no hay problema, tú puedes ser? Nos metimos y empezamos a preparar pequeñas presentaciones y empezamos a preparar pequeñas charlas donde podíamos con apertura discutir esto, porque esto nunca pasó en mi tiempo. Mi papá nunca tuvo que lidiar con una información tan cruda y tan real que a mí me presentaron en el colegio diciéndome: esto es verdad, no hay perversidad, no hay necesidad de matrimonio, tú tienes un cuerpo libre y tienes que empezar a experimentar desde tempranito. El Padre bueno, del buen tesoro de su corazón, toma cosas nuevas y la une con las cosas viejas. La une con la verdad infalible de la palabra del Señor, pero tienes que adaptar tu lenguaje. Tienes que adaptar tu forma de pensar para que tus hijos, para que las generaciones nuevas puedan entender qué es lo que Dios está buscando. En tu matrimonio también, el ataque que está recibiendo el matrimonio no es el mismo de antes. No es el mismo de antes. Hay gente mandada por Satanás buscando destruir tu casa, buscando meterse entre ti y tu esposa con ideas raras y con ideas nuevas que al final van a producir pecado y destrucción adentro de nosotros. Tienes que estar atento, tienes que entender cuál es este tiempo. No te dejes engañar. La segunda decisión es establecer objetivos comunes. Los padres deben de practicar el principio del acuerdo. En nuestras familias, es nuestra familia y son nuestros hijos. Hay algo que no es fácil y es estar absolutamente de acuerdo entre tú y tu esposa. ¿Por qué? Porque pensamos muy distinto, porque ella tiene una forma de pensar muy práctica y muy rápida, ¿verdad? Y tú tal vez eres como yo, de aquellos que piensa despacio, ¿verdad? Que pareciera que por las venas nuestras corriera atol, ¿verdad? Y tu esposa quiere que se resuelva esto rápido, que para hoy salga el asunto y tú te necesitas 15, 20 y 30 días para pensar. Entonces, ¿eso qué hace? Hace algunas desavenencias. Pero nosotros tenemos que aprender a correr un poquito más y a esperar otro poquito, para que el intermedio en una buena conversación logre establecer las decisiones que vamos a tomar. Fíjese que a nosotros nos tocó tomar una decisión hace 3 años, un poco más de 3 años. Y a mí me dieron el gran privilegio y la oportunidad
de venir a presidir esta congregación. Pero como había que hacerlo en acuerdo, ¿verdad? Entonces yo fui con mi esposa y le conté que en mi corazón estaba la necesidad de servir al Señor. Y ella había escuchado como anteriormente gente nos había profetizado. Es el tiempo que vayas y des todo de tu tiempo para el Señor. Es el tiempo que ya dejes todos estos años de trabajar vendiendo y vendiendo. A eso me dedicaba yo, ¿verdad? Y ahora te dediques a cumplir el llamado que el Señor te hizo hace 25 años. Me sentí muy angustiado. Pero tomamos unos días con mi esposa y empezamos a llegar a un acuerdo. Más bien ella me empezó a llegar al acuerdo, me decía: tómalo, esto es de Dios. Yo no quería. Yo pensaba que eso iba a ser muy duro para mi vida y que iba a haber cambios tanto profesionales como económicos, como en la misma vida familiar, ¿verdad? Ya iba a tener yo que ver todo el tiempo, ya no solo de vez en cuando yo podía, sino todo el tiempo con mucha gente con necesidad de recibir de Jesucristo. Y nosotros logramos el acuerdo, luego se lo transmitimos a nuestros hijos. Y alguno de ellos me dijo: no estás listo, no estamos listos como familia, papá, pénsalo bien. Porque los acuerdos son decisiones fuertes, pero que en toda familia tienen que haber. Y cuando es del Señor, a los pocos días todos nuestros hijos dijeron: sí, estamos de acuerdo. Entendemos que somos una familia que va a servir al Señor y que va a poner de su corazón, de su tiempo, de su vida para engrandecer el reino de Dios acá. Entendemos que Dios te hizo un llamado hace años, papá, y que tú tienes que cumplirlo el día de hoy. Los acuerdos son poderosos. Cuando los hacemos en oración, llega el momento en que Dios habla a cada uno de los miembros de la familia, aún en decisiones muy difíciles, como ustedes se pueden imaginar la decisión que les acabo de comentar. Decisiones muy difíciles, pero Dios toca el corazón de cada uno, toca las teclas que son necesarias para que haya un acuerdo. No se puede vivir en una familia cristiana si no aprendemos a hacer acuerdos, si no aprendemos a vivir de acuerdo. ¿Saben ustedes que los hijos, puedo ir papá? Sí, dice el papá, no, dice la mamá. Es una catástrofe. Tienden a pegarse más con uno, tienden a apartarse más del otro y al final lo que termina es una ruptura de las decisiones en la casa. Lo que termina es una ruptura del corazón de los muchachos, porque saben que no hay acuerdo entre sus padres, saben que no hay una forma común de pensar, saben que ellos dicen cosas muy lindas cuando nos sentamos o cuando vamos en el carro y platicamos, pero hacen cosas muy difíciles de entender, como nunca estar de acuerdo. El acuerdo con tu esposo, el acuerdo con tu esposa, es el tiempo de que dobles la rodilla y que te pongas en oración pidiéndole al Señor cuál es la estrategia que Él te dará para romper ese continuo desacuerdo que vivimos muchas veces los matrimonios cristianos. Ese desacuerdo, hermanos, no es del Señor y no pone una base sólida para hacer familias fuertes. No pone una base sólida para transformar el corazón de nuestros hijos, para edificar en ellos un corazón fuerte y valiente. Establecer metas comunes para educar y para formar a nuestros hijos. Nada más complicado en una familia que padres divididos. Jesucristo lo dijo: una casa dividida, ¿cómo creen que puede permanecer? ¿Cómo creen ustedes que puede permanecer una casa si no llegamos a un acuerdo? Apreciar y honrar la inversión de los padres. En la niñez se depende 100% de los padres. Aquí veo que tenemos bastantes niños, gracias a Dios. El Señor nos ha regalado bebés preciosos y los que tienen sus bebés bien chiquitos saben que todo hay que darles, ¿verdad? Todo hay que comprarles, todo hay que hacer por ellos, todo hay que cambiarles.
Mas llega el momento que los hijos van creciendo. Los hijos van creciendo y tienen la necesidad interior para su bien de honrar a su padre y a su madre. Cuando los hijos van creciendo, deben aprender a honrar a su padre y a su madre. Pero ¿quién cree que debe enseñárselo? Mira lo que me compré. Si me puedes hacer un close-up, a ver si se lee ahí. Hola, me miro más chavo, así con gorra. Me gusta. Dice algo así como: el padre más fabuloso del mundo. El padre más fabuloso del mundo. Y yo quería que me la regalara, pero me la tuve que comprar yo mismo. ¿Qué le parece? La vi y dije, ay, ¿quién me la regalara? Al otro día dije, no, creo que nadie me la va a regalar, y me la fui a comprar. Pero ¿qué te quiero decir con esta gorra, con esta compra que yo hice? Cada uno de nosotros somos responsables de enseñar a nuestros hijos a honrarnos. Tus hijos no van a aprender a honrarte en la escuela. En la escuela no les van a enseñar, menos las escuelas de ahora. Les van a decir, cuidado, tu papá quiere entrar en tu cuarto cuando tú lo tienes cerrado. Que toque, que pida permiso, y si no tenés ganas de que te mire, le decís, no se puede, regrese otro día. Eso le van a enseñar. Pero honrar a padre y madre, solo usted y yo lo podemos hacer. Enseñar a honrar a padre y madre, solo nosotros podemos transmitirlo a nuestros hijos. Sí, pero fíjese usted que mi hijo ya tiene 30 años y se me olvidó enseñarle este pequeño secreto de la vida. Bueno, es tiempo de doblar las rodillas. Lo que nunca debemos de perder es la esperanza. La esperanza de que la palabra del Señor en el adulto, que es más difícil que penetre que en el joven, milagrosamente el Señor la lleve. Pero nadie en esta tierra va a enseñar a tus hijos a honrarte, solamente tú. Cuando tú le dices, a papá no se le habla así, a tu mamá le volvés a hablar de esa manera, y te castigo. Y te castigo. Y te doy 2 varazos. Y si ya no está para varazos, y te quito el celular. Y te quito no sé qué privilegio que querías. Y te quito la televisión. Y ya no te doy tu semana. Todas las estrategias que el Señor te vaya mostrando en este tiempo, sacándolas de lo nuevo, aplicando los principios viejos. En la casa mis hijos tienen que aprender a honrarme, porque mi esposa le dice, honren a su papá. Porque yo le digo, a su mamá la honran. No le volvés a hablar de esa manera a tu mamá. Es que mira lo que me dijo, estoy bien enojada. Puedes estar muy enojada, pero tu mamá siempre va a estar en una posición arriba de ti. Siempre. Aunque tú sepas más, aunque tú tengas no sé cuántos estudios y no sé cuánta plata, tu papá y tu mamá siempre estarán una grada arriba de ti. Una grada arriba de ti. ¿Es cierto eso? Eso es cierto. Y eso va para ti también. Tu mamá y tu papá están arriba de ti. No los puedes deshonrar. No puedes deshonrar a tu suegra. Puedes contar algún chiste de vez en cuando, pero no la puedes deshonrar. Ella no puede oír esos chistes los cuentas en otro lado. La única manera en que tus hijos les vaya bien y tengan una larga vida y próspera es que tú en la casa les enseñaste a honrarte. Es la única forma. Nosotros los hijos tuvimos el privilegio de que nuestros papás trabajaron muy fuerte por nosotros. Mi papá tenía educación a nivel medio, ¿verdad? Y trabajó durísimo, fue empleado del gobierno, pero de aquellos honrados. Honradísimo mi papá. Trabajó muy duro todo el tiempo, aprendió a servir, tenía la vocación de servir por un salario modesto, pero él me dio la oportunidad de ir a la universidad. Él no la tuvo. Y cuando yo salí de la universidad, pues pensé, uy, ¿verdad? Mis papás, ¿verdad? Tan sencillos, y yo licenciado en no sé cuántas cosas. Pretendía yo olvidar que papá era el que había hecho todo el esfuerzo, el que había pagado centavo por centavo, el que me
dio para el pañal hasta la última pacha y fue a inscribirme a la universidad para que yo tuviera un futuro mejor. Y hoy día, yo pensando que yo era mejor que mi padre, yo pensando que tenía mejores oportunidades porque yo había sido más brillante y yo había sido más mejor, le había dado mucho mejor seguimiento a mis estudios. Pero eso es mentira. Tu papá es el que te tiene sentado en una buena silla hoy. Tu papá fue el que influyó para que tú tuvieras una casa y tuvieras un vehículo el día de hoy, para que tú tuvieras a tus hijos probablemente en una mejor escuela o en una mejor universidad. Fue tu papá y fue tu mamá la que se esforzó para que tú tuvieras un mejor nivel de vida del que ellos tuvieron. Llega el tiempo y los hijos debemos de regresar a ver esto. Debemos agradecer la inversión de nuestros padres. Honra a papá y a mamá no es una opción, es un mandato. Siempre debemos de generar recursos para bendecir a los padres. Hay momentos en que nuestros padres tienen necesidades fuertes, por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, por algún despido no planificado, por algún desastre económico en nuestra familia, y tú tienes que estar presto con tu plata en la mano, con tu plata en la bolsa para ver cómo ayudas a tu papá. Si te toca ir a vender tu carro, el segundo que tienes o el único que tienes, por honrar a tu papá, hazlo. Nunca escatimes un esfuerzo para que tus papás, así como a ti nunca te hizo nada falta, para que ellos tampoco les haga falta nada. Si el día de mañana te toca cubrir la enfermedad de tu mami o de tu papi, hazlo, hasta el punto que si te toca prestar dinero, que ninguno queremos hacerlo, ¿verdad, hermanos? Pero si te toca por honrar a tu papá y a tu mamá, no te midas, hermano. Si te toca vender la más linda de tus joyas, véndela. Pero es el tiempo en el que Dios nos permite a nosotros como hijos devolver. Esto hace familias sólidas, esto hace familias saludables. Estas 4 decisiones cambian los tiempos en que vivimos. Estas 4 decisiones hará que la gente que te mira digan: este hombre es un verdadero líder. Que la gente que te diga, esposa, mamá, digan: esta mujer tiene un cristianismo que jamás yo había visto en mi vida. Esta gente de verdad se conduce de una forma absolutamente diferente de las costumbres que habían en mi pueblo. Porque el cristianismo se ve. Porque honrar a padre y madre se ve. Porque hijos obedientes se ven. Porque padres responsables se ve. Dice en Proverbios capítulo 4, verso 3. Cuando yo era pequeño, vivía con mi padre. Cuando era niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. Cuando una mamá consiente con tanto amor a su hijo, lo cuida por tantos años, está lista para recibir el amor de regreso de su hijo. Cuando un padre que se dedicó a hacer las mejores enseñanzas, la mejor forma de vida para sus hijos, está listo para recibir también de regreso de sus hijos. En los momentos de necesidad, yo sé que muchas veces los hijos tenemos más necesidades que los padres, pero otras veces nuestros padres van a tener más necesidad que nosotros. Miren este ejemplo final. José es un modelo para imitar como hijo. En Génesis 45:3, José, después de toda aquella crisis del sufrimiento y de tantas cosas que sufrió, él preguntó: ¿vive aún mi padre? El corazón de José, que había estado más de 20 años fuera de su familia, era ver y honrar a su papá. Lo primero, de las primeras cosas que él preguntó es: ¿y mi papá cómo está? ¿Dónde está mi papá?
Y le manda el mensaje que vemos en el cuadro de la par. Id a mi padre y decidle: ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y allí yo te alimentaré. Y allí yo te alimentaré. Muchas veces hemos oído decir que los asilos no es una experiencia bíblica, no es un consejo de la palabra del Señor, sino el amor y el sacrificio que tú haces por honrar también a tus padres. Así como ellos te cuidaron de niño, en el momento que a ti te toquen, por favor, prepara tu corazón, prepara tu bolsillo para servirles y para bendecirles. Eso hace familias fuertes. Las familias fuertes se ven. Las familias fuertes son las que han hecho en esta congregación cambios poderosos. Las familias fuertes son las que han hecho que muchas personas vengan a Jesucristo solo porque lo que se ve se cree. Solo porque cuando te miran actuar de esa manera, creen que hay una diferencia en tu vida. No depende de muchas palabras. No dejemos de predicar con nuestra voz, pero prediquemos con un buen ejemplo. Construyamos familias fuertes.